Es autor de Ilusión y Grupalidad, El claro oscuro objeto de los grupos, Una historia sencilla, La muerte accidental de un cardenal, La guerra de las memorias, Psicoanálisis, Historia e interpretación, De matar y morir por Cristo Rey, Aspecto de la cristiandad, Marcial Maciet, Los legionarios de Cristo, Testimonios y documentos inéditos, La iglesia del silencio, de mártires y pederastas, Crisis de fe, psicoanálisis en el monasterio de Santa María de la Resurrección, entre muchas otras publicaciones. Julián Cruzalta es teólogo, profesor, promotor cultural, activista defensor de los derechos humanos desde hace más de 40 años. Es maestro en teología moral, maestro en teología ecofeminista, miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, profesor de la Comunidad Teológica de México, cofundador de Católicas por el Derecho a Decidir, AC, y cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, AC. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero explicar brevemente. Fernando González, a quien acaban de presentar, nuestro colega de la UNAM, investigador impresionante, su obra publicada, tiene una gran cantidad de libros. Me decía Julián aquí presente que incluso uno de los que posteamos, él no sabía, y él es uno de los expertos, no sabía que tenía este libro, Fernando. Sin embargo, él nos va a acompañar de manera virtual porque pues en este momento está recuperando de una operación sencilla que le hicieron, pero tuvo a bien, gracias a las ideas aquí de Julián, de grabarnos su intervención. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a escuchar la intervención de Fernando. Tiene que ver precisamente con uno de los temas más importantes que antecedieron y que acompañaron también la época de Sergio Méndez Arceo, que es el monasterio donde Gregorio Le Mercier estuvo. Hay un libro que se publicó sobre el tema, que es el que ha estado circulando en redes, que habla precisamente de esta experiencia y de la que también nos platicará aquí también Julián. Pero la dinámica sería, escuchemos lo que nos grabó Fernando, son 15 minutos, y pasaríamos posteriormente al comentario, a la intervención de Julián Cruzalta, a quien agradezco muchísimo. También de manera remota agradezco mucho a Fernando González haber de manera muy entusiasta aceptado participar, pero bueno, se presentó este imprevisto. Y evidentemente agradezco muchísimo a Julián, que ahorita todo el mundo quiere con él. Todo el mundo lo llama para hablar como el experto que es sobre el tema de la Iglesia Católica, del fallecimiento del Papa, que es ahorita el tema en primeras planas. Y si no tienen inconveniente, empezaríamos precisamente con la intervención de Fernando M. González. Nada más. Buen día, agradezco a Guillermo Palmer y todo este congreso que se ha organizado y que me haya invitado. Voy a hablar de un migrante que fue Gregorio Le Mercier, que llegó a México en 1942, después de haber estado prisionero de los nazis, y que participó en 3 conventos, en Guaymas, el primero, cerca de Cuernavaca, el segundo, cuando entró en conflicto con el otro líder del convento, y finalmente el convento de Santa María en 1950, y que se disolvió en 1967. La experiencia de Le Mercier me parece fundamental, así como la de su vecino Iván Illich. No eran necesariamente compatibles los dos, pero los dos llevaron una experiencia, se puede decir, contrainstitucional, siguiendo quizá la ética de la frase que hace Fernando Sabater como ética del investigador: yo no soy de nosotros. Es decir,
hacer una experiencia contrainstitucional, no antiinstitucional, para hacer una crítica de su propia iglesia. Y eso es muy poco tolerado, y más en una institución tan bimilenaria como la Iglesia Católica. Pero le jugaron de una manera muy interesante. La experiencia de Lemercier me parece que tiene varias aportaciones. Una de las aportaciones de Gregorio Lemercier fue que permitió introducir una tecnología considerada por la Iglesia Católica como pansexualista y atea en un convento benedictino. No solo eso, sino que ayudó a relativizar la tecnología benedictina que llevaba más de 1000 años, la tecnología de la dirección de conciencia, introduciendo este tipo de tecnología vista de manera sospechosa por la Iglesia Católica, lo cual habla de una apertura inusitada, se puede decir, e improbable en el caso de la Iglesia mexicana. Eso fue lo primero. Lemercier llevó el psicoanálisis al concilio y habló de él como una tecnología que estaba en vías de perfección, pero que era fundamental para ver el problema de la vocación. Y este es otro aporte del convento de Lemercier, que viene en parte de alguien que leyó de joven el abad Labertonier, que era la experiencia subjetiva de la fe, es decir, que la vocación no era vista solo como un supuesto llamado de un Dios al sujeto que lo elige y lo separa de los demás, sino que era vista como una construcción social. Y eso me parece otro de los aportes de Lemercier. Otro aporte problematizó la dicotomía fe y razón. Los psicoanalistas que intervinieron, que no estuvieron a la altura de la experiencia, porque tenían una concepción de religión muy elemental, yo lo digo que es como de tiempos de Plutarco Elías Calles, ¿no? Los que creen en Dios, los religiosos, los católicos, están enajenados y entonces hay que liberarlos de la fe. Lemercier fue mucho más preciso y separó la fe y la razón y señaló: los sacerdotes no estamos carentes de razón, también pensamos, también aceptamos los progresos de la ciencia, aunque creamos en Dios. Y los psicoanalistas de entrada son ateos obvios. Y ahí Lemercier les dice: no han reflexionado sobre su propio ateísmo, lo dan como por supuesto. Otra aportación, fue capaz de enfrentar a Roma frente a las exigencias de que abandonaran el psicoanálisis. Un punto fundamental. Y eso los llevó finalmente a la disolución del convento, cuando Roma en 1967, después de muchas vicisitudes previas, les dijo: si siguen con el psicoanálisis, disolvemos, hacemos excomunión, ¿sí? Los declaramos fuera de la iglesia. Y entonces, cuando Lemercier vuelve con sus monjes, les plantea la disyuntiva y lo inesperado. Los monjes dicen: Roma no se tiene que meter con nuestra experiencia, disolvemos el convento. Cosa llamativa, porque los psicoanalistas que fueron, veían, los dos psicoanalistas principales, la doctora Frida Smuth, judía argentina, y el doctor Gustavo Quevedo, mexicano, lo veían al convento como una especie de útero, siguiendo las teorías de Arnaldo Raskowski, ¿no?, del útero, de la psicoanálisis del útero previo al nacimiento, y el útero que sirve para que la gente huya del mundo. Y entonces estos psicoanalistas se colocan como parteros psíquicos que van a sacar del útero convento y van a salvar a estos enajenados. Al mismo tiempo que está pasando esta disyuntiva y los monjes dicen: no se tiene que meter Roma, disolvemos el convento y seguimos la experiencia psicoanalítica, al mismo tiempo los psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que han fundado Asociación Mexicana de Psicoanálisis de Grupo en ese momento, su propia institución, la APM, les dice: si siguen poniéndole Asociación Mexicana de Psicoanálisis de Grupo y no de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, porque el grupo no es psicoanalítico, lo sacamos
de la institución. Y entonces estos, en su concepción de útero APM, prefieren quitarle el nombre y hasta el día de hoy se llama Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, para seguir perteneciendo. O sea, los que iban a salvar a los monjes en realidad no soportaron dejar a su institución y defender lo que estaban haciendo, lo cual es muy llamativo. No estaban preparados para esta experiencia. La otra cosa que permitió a Le Mercier, aportó en la experiencia con Le Mercier, fue la intervención psicoanalítica de grupos en un convento benedictino, que a pesar de lo pequeño, como puede ser el monasterio del Nombre de la Rosa, está totalmente transversalizado por múltiples variables. En el caso del convento de Le Mercier, transversalizado por la Federación Benedictina con una autonomía relativa de cada convento. Al mismo tiempo, en la diócesis, la única diócesis que fue posible hacer esta experiencia, la de Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca. Al mismo tiempo, la lucha entre el Vaticano y el psicoanálisis. Al mismo tiempo, la pugna entre los del APM, ortodoxos supuestos de Freud, y los de la Asociación de Grupos. Todas estas variables se juntan en este pequeño convento, y estos psicoanalistas no se dan cuenta de la complejidad de lo que es esta pequeña institución cuando se hace una intervención psicoanalítica, y traen su modelo de consultorio, donde en el consultorio los psicoanalistas reciben de diferentes partes de la ciudad a la gente y les interpretan sus problemas personales. Aquí no era posible. Era un grupo homogéneo, una institución total, como habla Erving Goffman, ¿sí? Donde se come, se duerme y se vive en el mismo lugar. Entonces, hacer esta experiencia, en principio, es totalmente tóxico, porque al mismo tiempo que estás contando tus intimidades, convives con el que las has contado fuera del momento grupal. Y esto Le Mercier es capaz de criticarlo, y los psicoanalistas de grupo no son capaces de hacerlo, de hacer una autocrítica de que su modelo era fallido, que no estaban a la altura, que no tenían posibilidades porque se movían entre Raskowski, Melanie Klein y Elliot Jacks, ¿sí? Directamente. Entonces, esta es otra posibilidad que aportó el convento de Le Mercier, la crítica al psicoanálisis de grupo en una institución total. El error de trabajar en una institución así, con esas características de gente homogénea. Luego, el convento de Le Mercier es interesantísimo porque no se mueve a partir de las coordenadas contextuales de la Iglesia Católica Mexicana de esos principios de los 60. Es decir, la Iglesia Católica en ese momento estaba, la amenaza comunista se cierne sobre América Latina. Estaban los grupos de ultraderecha como los Tecos de Guadalajara, los Yunques de Puebla, en toda esta tesitura. Nos ataca la masonería, nos atacan los judíos que están detrás, nos ataca el comunismo. Le Mercier abre el convento, un convento de monjes benedictinos a dos ateos de tiempo de Plutarco Elías Calles. Le abre la experiencia y dice, si la fe no es auténtica, que se disuelva, como diría Marx, en el aire, ¿sí? Entonces, la otra parte que yo decía, la vocación es una construcción social y no solo un supuesto llamado. Todo esto crea el convento de Le Mercier. Por otra parte, además llevó a cabo aportes muy importantes en la parte, digamos, de la arquitectura religiosa. Desde los años 50, un monje tapatío, Gabriel Chávez de la Mora, arquitecto, realizó toda una transformación, sea en la Catedral de Cuernavaca, donde quitó todos los altares laterales y dejó un Cristo enfrente y limpió las paredes para recuperar las pinturas del siglo XVI. Y en el convento creó una capilla circular con el altar en medio, y desde los años 50 se decía la misa en español, cosa que los acusaron de protestantes, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Le Mercier en los años 50, por circunstancias totalmente de un error de cálculo, un tal Marcial Maciel, nuestro pederasta más famoso internacional, fue a llevar a un monje que lo retó
porque lo quiso vituperar al monje, que era un español, Federico Domínguez, y lo llevó con Le Mercier para que lo tratara de controlar. Y el monje le contó lo que hacía Marcial Maciel ya en el 56, cómo se drogaba, cómo utilizaba las cuentas de conciencia, y Le Mercier fue el que lo acusa inmediatamente con Méndez Arceo con el arzobispo de México, y rápidamente en un mes Marcial Maciel es suspendido. Suspensión que duró 2 años y después lo borraron y llegó a morir en su casa en Miami con su mujer, con una de sus mujeres, su hija y toda la corte celestial de los legionarios de Cristo. Todo esto aporta el convento de Le Mercier, que me parece una experiencia fundamental como para recuperarla. Los mismos monjes hicieron el harakiri un año después, en una de las sesiones clínicas que dirigía la doctora Frida Smoot. Gregorio Le Mercier irrumpe en la sesión, cosa que nunca había hecho por elemental respeto, y la acusa de que está diciendo que ella quiere casarse con Le Mercier, que lo anda diciendo. Y la mujer, la psicoanalista, se queda totalmente sorprendida y él la sigue vituperando. Entonces ella se para, agarra su bolsa y se va. Es decir, Roma ha de haber estado extraordinariamente contenta porque ellos mismos hicieron el harakiri. Son de esas experiencias radicales, contrainstitucionales, que se diluyen a sí mismas, desgraciadamente. Y de esto quedó algunos memoria dispersa. La última variable que se me ocurre es que Le Mercier recibió a homosexuales en su convento, y lo único que pedía era que fueran castos y célibes como los heterosexuales. No había filtro por ese lado, ¿sí? Entonces me parece que son algunas de las características del convento de Le Mercier, y bueno, es lo que puedo decir así muy resumidamente. Muchísimas gracias. Bueno, ya. Pues para tratar de entender este rico comentario del doctor, que es experto para escribir su libro, hizo todo un análisis profundo, y como psicoanalista, él de origen es sociólogo, el doctor que acabamos de oír, pero es psicoanalista en su práctica. Nos conocemos de hace muchos años porque trabajamos sexualidades, sobre todo con el doctor yo he tratado mucho el asunto de Maciel, y pertenecemos a la misma organización, Spes Viva. Spes Viva es una asociación civil contra la pederastía clerical en América Latina. Las oficinas las tenemos en la ciudad de Monterrey. Y de ahí nos conocemos, hemos trabajado el tema de las sexualidades enfermizas. Yo conozco su libro del doctor sobre Maciel, hemos hablado en muchas conferencias, entrevistas, y cuando me invitaron y vi que lo habían invitado, pues supuse por el tema del asunto de las sexualidades en las iglesias. Y cuando Guillermo Pey me postea la foto de un libro que yo no había leído, me imparte. Dije, voy a dialogar con mi amigo. Ni sabía que tenía un libro especializado sobre el asunto de Le Mercier, pero me dio gusto, me puse a buscarlo, lo leí, y lo que él hace en este comentario es un resumen del libro. El libro es difícil de conseguirlo actualmente porque es una edición de 2011, pero les acaba de hacer un buen resumen de su libro. Quiero contextualizar esto. La teología de la liberación nace en los 60 y tiene como 3 momentos, yo lo ubico. Un primer momento, lo que yo le llamo los abuelos de la teología de la liberación, en los 60. Son los temas del asunto económico, la pobreza económica, lo que les preocupa. Ahí no hay mujeres, por eso no hablo de las abuelas, los abuelos. Un segundo momento, que es de las hijas y los hijos de la teología de la liberación. Ya hay teólogas, entre ellas una mexicana, Elsa Tamés. Es poco conocida entre nosotros porque no es católica, es presbiteriana, e incluso los presbiterianos en México no la dijeron avanzar porque era mujer. Todo su trabajo lo ha hecho fuera del país, Elsa Tamés, pero es mexicana. Es una gran teóloga. Es de este segundo momento. Una amiga mía, una monja brasileña, Ivonne Guevara, es de este segundo momento. Por eso hablo de las hijas y los hijos.
Y un tercer momento que es el actual de los nietos, nietas y nietes de la teología de la liberación. Aquí están las teologías ecofeministas, las teologías queer, todo lo contemporáneo. Pues Cuernavaca y Le Mercier parecen de este tercer momento, nada más que en el primer momento. Por eso es tanto escándalo. Hoy no hubiera tanto problema porque son temas de la teología contemporánea de este tercer momento. Sexualidades, homosexualidad. El mismo Papa Francisco autorizó a la Conferencia Episcopal Italiana el año pasado un documento a experimento 3 años, y es uno de los papables, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Zuppi, donde dice: vamos a admitir homosexuales y les vamos a pedir lo mismo que a los heterosexuales. ¿Qué es lo que hace Le Mercier en los 60 en su monasterio? No es problema para entrar de monje que alguien diga que es homosexual. Le vamos a exigir lo mismo que a los heterosexuales. Y esto es lo que plantea recientemente un documento el año pasado en la iglesia. Son temas de este momento, nada más que causaron un gran revuelo porque estamos en los 60 del siglo pasado. Cosas que hoy serían más contemporáneas. Entonces, de entrada, enmarco ahí la temática. Luego viene el asunto que viene desde la lengua francesa, por eso es importante que era belga Le Mercier. Esto se empieza a gestar en los años 30. En lengua francesa, los dominicos de París tienen una revista que se llama La Iglesia de los Pobres, en los años 30. Yo conozco ejemplares del año 36, tengo 2 ejemplares de esa revista, escrita en francés y publicada, La Iglesia de los Pobres. Cuando el Papa Juan XXIII convoca el concilio, lo hace por la radio. En ese momento la tele en los 50 no tiene la fuerza, ni había teles, es la radio. Entonces hace un radiomensaje donde dice: quiero un concilio para que sea la iglesia de los pobres. Yo he escuchado la grabación del radiomensaje en voz del Papa y convoca el concilio con ese tema, la iglesia de los pobres. No es invento latinoamericano. El método de la teología de la liberación, ver, juzgar y actuar, es el método del movimiento obrero de los años 30 de Bélgica. O sea, todo esto Bélgica va a ser, y toda la lengua francesa, un nido de evolución. Toda la revolución litúrgica se gesta en los monasterios de Bélgica. Allá se gesta. Los grandes teóricos litúrgicos son benedictinos belgas que en los años 30 escriben tratados, que no se puede seguir celebrando la fe como se hacía antes, desconociendo al pueblo de Dios. Y en esto es educado Le Mercier. Le Mercier viene de un monasterio, precisamente Monte César, donde ahí se trabaja una teología que se llama la teología de la resurrección. Hemos resurgido una y otra vez en nuestra fe de la oscuridad, y cuando cuaja su tercer intento de fundar un monasterio en México, obviamente Le Mercier le va a llamar Santa María de la Resurrección. Él venía formado de esta teología de la resurrección, por eso se llamó Santa María de la Resurrección. Este es un librito editado en ese monasterio en 1951. Trae dibujitos de esos años. Tiene el imprimatur. En la iglesia, tu superior te tiene que dar permiso para imprimir un libro, publicar. Los que somos religiosos, nuestros superiores religiosos, y los sacerdotes diocesanos, su obispo. O sea, y el obispo que permite este libro es anterior a don Sergio, es el obispo anterior a don Sergio, trae el nombre editado, es la regla de San Benito. San Benito es un monje en Italia, en Nurcia, que empieza en el hora y labora. Entonces, los monasterios antiguos y más clásicos dividen en 3 el día: 8 horas de descanso, 8 horas de oración y 8 horas de trabajo. Trabajan en el campo los grandes monasterios. Y viene formado Le Mercier de esa mirada y quiere regresar al origen de San Benito, porque tenemos el monacato vía Estados Unidos y Canadá, que los monjes se dedican no a laborar el campo, sino a tener colegios privados, universidades y grandes economías. Por ejemplo, en México tenemos el monasterio del Lago de Guadalupe, que tienen colegios a un lado y viven de ser profesores,
y obviamente pues han acumulado riqueza, y lo que no quiere Lemercier es ese modelo de benedictinos. Quiere regresar a la regla esta precisamente del hora y labora, y estos son los de la lengua de Bélgica y el canto en gregoriano. Ellos, como cada monasterio es independiente, no tienen como un superior mundial jurídico. Hay uno que se llama el abad primado, pero es como el título de unidad, no tiene poder real. Cada monasterio tiene su abad y van en congregaciones para tener fuerza y sobrevivir, se unen. Y la más estricta observancia y el canto es la congregación de Solem de lengua francesa. Ellos conservan el canto gregoriano porque para eso trabajan, para poderse dedicar 8 horas a cantar. Actualmente hay un monasterio en Aguatepec, pero no viene de esta tradición, no es como el de Santa María, como Santa María de la Resurrección. Ellos vienen de Norteamérica, su casa matriz es un monasterio norteamericano dedicado a la educación. Los de aquí están haciendo una experiencia especial de volver a su tradición antigua, les dieron permiso, por eso el anterior superior de aquí de Aguatepec era un norteamericano, porque dependen de un monasterio norteamericano que tiene otra tradición. Por eso usted irá y no los va a apantallar el canto de los monjes actual, porque no vienen de esa tradición del gregoriano. El de Santa María sí venía de esa tradición en lengua francesa, y entonces cuando viene Lemercier acá, ya trae formación de cambiar la liturgia, vienen en ese movimiento belga de la transformación de la liturgia. Y Gabriel Chávez de la Mora, del que se habló en la mesa anterior, un benedictino recién fallecido en los anteriores años, se acababa de graduar de arquitecto, es el primero graduado en arquitectura en la Universidad de Guadalajara, y recién graduado se mete de monje y viene a parar aquí al monasterio de Santa María y hace el diseño de esa capilla circular que se adelanta a todo a nivel mundial. El altar está separado de la pared, empiezan a celebrar con música no tradicional de la iglesia, sin órgano, y la celebración en español. Antes de la reforma litúrgica empieza. Y don Sergio Lemercier le avisa a don Sergio de esta transformación, y don Sergio se le ocurre decirle a Gabriel: hazme un proyecto para transformar la catedral. Y Gabriel le pide permiso a su superior, a Lemercier. Lemercier le dice: hácelo, al cabo no se va a animar, no se va a animar al del proyecto. Y cosa rara, don Sergio vio el proyecto y dice: va. Entonces Lemercier dice: momentito, tú eres monje, tú no puedes vivir diario en la catedral de Cuernavaca. Entonces buscan un arquitecto del residente del que hablaba Francesco Taboada hace rato, el arquitecto que aparece en la película, Obispo Rojo, que es con el proyecto de este monje, viene a ejecutarlo a la catedral, porque el monje no puede estar todos los días aquí en la catedral. Entonces, porque pensó el Lemercier que no iba a querer el obispo, una vez que viera el proyecto, lo que iba a implicar modificar la catedral. Pero muy hábil don Sergio y Lemercier, para no meterse en problemas con Roma, porque es antes del concilio, manda 2 preguntas a la congregación del culto divino romana. ¿Qué entiende Roma por altar? Porque el culto divino dice que el sacerdote tiene que celebrar viendo el altar. Y muy hábil Lemercier le plantea la pregunta a don Sergio escribe una carta a Roma y llega la respuesta: la cruz, dice Roma, soluciona el problema. Hasta el día de hoy, si ustedes suben al altar de la catedral, hay un cuadrito en el piso, un hueco de este tamaño, de esta varilla de metal, el cuadrito en el piso. Está el hoyo hasta el día de hoy, nadie entiende. La siguiente pregunta que manda don Sergio, sugerida por Lemercier: ¿qué entiende Roma por altar? La cruz, dice Roma. Los monjes en sus talleres de Santa María hacen una cruz de metal delgadita. Entonces, cuando entran con la procesión, se llama la cruz alta, como mi apellido esa cruz, que en la misa entra primero la cruz alta, entran y en ese huequito la clavaban. Y entonces el sacerdote, estaba la cruz entre el pueblo y el altar,
podía celebrar de frente al pueblo y no rompía la norma, estaba de frente al altar y no estorbaba porque la cruz era delgadita de metal. Tu vista, tú como fiel sentado en la catedral, vean, ahí nos da que Le Mercier tenía una capacidad y conocía bien el derecho romano, cómo darle vuelta sin meterte en problemas. Segunda pregunta: ¿quién tiene que celebrar en latín la misa? El sacerdote, dice Roma. Asunto solucionado. Gabriel pone unos zambones que hasta el día de hoy está en la catedral, es donde se hacen las lecturas, como atriles le diríamos en lengua no religiosa, un atril, y el sacerdote celebra en el altar sin micrófono en latín y hay un monje con micrófono repitiendo todo en español. El pueblo oye misa en español, el sacerdote la dice en latín sin micrófono y no se meten en líos con Roma. La misa de cara al pueblo y en español, la primera catedral del mundo es esta. Hoy no nos damos cuenta de lo revolucionario de aquello. Y obviamente los periódicos locales empiezan a hacer lío. La gente, si hoy todavía hay lío con la gente ultra fundamentalista, yo todavía digo en un altar Dios Padre y Dios Madre y tengo 20 señoras en la sacristía reclamándome. Dios es Padre, como porque dijo que usted es hereje, como que Dios Madre. Un día una señora me dijo, pues no ve que tiene barba, ¿cómo va a ser madre? Ya que le dices, la abracé. Es una pintura como el imaginario. O sea, imagínense en esos años, obviamente cuando la gente mira la catedral, es una revuelta Cuernavaca. Media humanidad se sale de misa y ya no van. La gente fundamentalista fue el escándalo, dejó de ir a misa. Y obviamente pues se fueron a refugiar con mis hermanos franciscanos de Amatitlán. La gente que ya no quería venir a la catedral. En español, es decir, esta reforma se gesta desde la Bélgica de los años 30. Viene a los belgas no se imaginaron que vino a cuajar a una catedral mexicana en Cuernavaca todo su trabajo desde los años 30. Va don Sergio al concilio y entre los asesores se lleva a Le Mercier y allá presentan las fotos, el plano, todos los esquemas de la renovación litúrgica y llegan más obispos con todo esto que habían hecho los benedictinos a nivel mundial, que eran sus teorías de ellos, y obviamente con más obispos esto viene la transformación mundial. Pero el primer lugar donde ya no es proyecto, es experiencia, es Cuernavaca. Y esto tuvo que ver Le Mercier en este aspecto. Este punto es importantísimo. Hoy que parte de esta temática es la memoria, creo que no hay que olvidar eso. Cuando la gente dice, oigan, hace rato Taboada, el director de la película Obispo Rojo, decía que le decían que no era un tema actual. 1.400 millones de católicos en el mundo, ¿cómo no va a ser un tema actual que les importa su fe? Porque hay gente que me dice, ¿por qué la universidad habla de esos temas? Oye, eso es pasado. Tú si haces estudio no puedes dejar a 1.400 millones de personas, aunque no estén de acuerdo con ellos. En epistemología uno aprende, no es mi fe, no lo comparto, pero 1.400 millones de personas no puedo decir que están locos, hay pobrecitos ignorantes. Algo habrá que discutir o estudiarlos, porque 1.400 personas de millones de personas, el día de hoy el asunto fe religiosa sigue siendo central en su vida. Y es un tema muy actual. Yo me doy cuenta que con lo del Papa la muerte, yo no me doy abasto en el Zoom y en entrevistas para allá y para acá. Si no fuera un tema actual, no estuvieran los medios de comunicación sobre él, si eso no fuera un tema que le interesara al público contemporáneo. Vean las televisoras, están paradas y la programación y el Estado mexicano lo entiende, Canal 22, 11, el 14, porque son temas contemporáneos. En Europa, unos hermanos míos dominicos en Berlín tienen un instituto de la secularidad y hoy se lo están replanteando porque en Europa es postsecular, ya es un tema del pasado. Secular quiere decir que la religión no es asunto público, es privado dentro de tu casa. No, allá hablan, son sociedades postseculares. La religión nunca se fue de lo público y hoy menos que nada. Entonces ya asunto secular quedó en el pasado. Te dicen, somos sociedades postcristianas y postseculares. El tema religión sigue siendo, ya no van a iglesias.
pero religión sigue siendo más importante que hace 50 años el tema en el mundo contemporáneo. Por eso ellos hablan de este instituto del postsecularismo. Sí somos poscristianos, pero postseculares. Religión es un tema que a las juventudes les interesa, que tiene que ver con el tema espiritualidad, ética. El tema Francisco se vuelve no por asunto de piedad o de devoción de las abuelitas y abuelitos, por un referente ético, y dialoga más bien con la gente que ya no va a las iglesias. Hoy mucha gente lamentándose la muerte del Papa, es gente que no va a parroquias, ni va a misas, ni a catecismos, pero les interesan las temáticas ecología, migración, pobreza. Esto lo pongo como referente para que entendamos lo que significó en otro contexto de los años 60 hablar de eso desde Cuernavaca. Y luego está el otro referente que se tocan, que es Lemercier, que es Iván Illich, este monseñor que viene de Nueva York, porque lo lleva el cardenal de Nueva York y luego empieza a tener problemas y lo dedican con los migrantes puertorriqueños. Y ya cuando no puede sostenerlo por sus ideas, lo mandan a Puerto Rico, ya habla bien español, atiende a los puertorriqueños en Nueva York, va a Puerto Rico y cuando empieza a crear un centro, porque estamos en los 60, el desarrollo, el primer mundo, el tercer mundo, Kennedy, la política de sacar a los países subdesarrollados. Entonces los obispos europeos dicen, queremos apoyar eso. Juan 23, la encíclica del desarrollo, apoyar el primer mundo al tercer mundo. Entonces vamos a enviar sacerdotes a América Latina para sacar del subdesarrollo. Iván Illich dice, ¿cuál subdesarrollo? Esta es otra colonia, nos vienen a colonizar. Entonces le ocurre crear, aparentemente era un centro donde los sacerdotes iban a aprender español en Cuernavaca 3-4 meses y luego se iban a los países de América Latina. Por eso Cuernavaca está llena de escuelas de español, nació para atender eso y ante el mundo era una escuela de aprender español. Internamente era una escuela de muchas cosas. Lo que Iván Illich proyecta es que estos sacerdotes, mientras aprendan español, aprendan la realidad latinoamericana y se den cuenta que la misión no está en América Latina, está en los países coloniales, regresar connotamente. Y esto empieza a hacer, los sacerdotes dicen, ya no voy de evangelizador, me regreso a Francia, Alemania, a Bélgica, a cambiar mi sociedad que quiere ir a colonizar América. Y la CIA inmediatamente se da cuenta de esto y se mueven con el Vaticano, que aquí hay un foco revolucionario, marxista, leninista, ateo, y obviamente Roma reacciona. ¿Y quién es el pagano? Pues el que permite estas experiencias, Lemercier, Iván Illich, don Sergio Méndez Arceo. Por eso era tan importante la mesa anterior, porque este es como el eje que mueve y permite todo esto, que esto suceda. Yo en Frankfurt me hablaban de la escuela de Cuernavaca. En Frankfurt uno habla de la escuela de Frankfurt y en Cuernavaca nadie sabe que somos herederos de una escuela filosófica internacional. La escuela de Cuernavaca, así la nombran los filósofos en Alemania. Todo este pensamiento, y actualmente queda viva esa escuela, sí. Mi querida maestra y hermana sigue produciendo, la doctora Silvia Marcos desde Cuernavaca, es parte viva de esta memoria. Ella fue parte de este movimiento y sigue en activo dando conferencias. Su libro que presentamos el año pasado, Una poética de la insurgencia zapatista, es fruto de la escuela de Cuernavaca, está viva. A mí me dio una pena que me preguntaban en Frankfurt de la escuela de Cuernavaca y nosotros aquí no sabemos ni la presumimos la escuela de Cuernavaca. Por eso creo que es importante la memoria de decir esto. Habría muchos temas, ya Fernando, el doctor Fernando González ya los planteó, esta libertad. Primera vez que un monasterio, unos monjes se enfrentan a Roma. Él hace una crítica y en el libro la profundiza de lo que habla de los dos analistas. Y Lemercier, en un librito que publicó años después que se llama Diálogos con Cristo, es una reflexión desde la fe. Yo la primera vez que leí, yo era muy joven, el libro me impresionó, pero no lo entendí mucho. Dije, este hombre está loco, para ir a lectura a la mitad,
Hace como 10 años lo volví a leer y entendí todo. No cabe que me estoy volviendo viejo. Porque es una reflexión desde alguien creyente, con mucha capacidad de análisis, autoanálisis, que ya estaba en psicoanálisis él. Son sus reflexiones profundas de fe. Y me vuelvo a dar cuenta que es tan contemporáneo nuestro, por eso el escándalo y la incomprensión, porque es un hombre del siglo XXI, metido en Cuernavaca, monje, y que vive como 3 etapas de su vida: la de ser monje, la de ser guía, porque ellos cuando cierran el monasterio quieren hacer un centro psicoanalítico, Emaús, que vivan de su trabajo, porque tiene ese monasterio, lleva el psicoanálisis, que sigue siendo de élite, es caro lo que cuesta 1 hora de terapia, no es para todo mundo que tiene esa economía, sigue siendo de élite. Aquí la gente con su trabajo manual puede pagar su terapia. Entonces baja el psicoanálisis para las clases populares, trabajadoras. Eso es importante. Y a la par viene la crisis del psicoanálisis en México, que es lo que el doctor González plantea en su libro. Nace la Asociación Psicoanalítica Mexicana y no les permite que ellos usen la palabra psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es individual, no grupal. Entonces les pide que, lo que decía el doctor en el video, que se llame Asociación Mexicana de Psicoterapia de Grupo. Y Lemercier le pone a su Centro Psicoanalítico Emaús. Imagínense, metido en el pleito. Lo que pasa es que a él no lo podían correr de la Asociación Psicoanalítica Mexicana porque no era psicoanalista ni era parte. Aquellos los amenazan con correr y quitan la palabra psicoanálisis de su asociación. Porque y otra cosa que trae, en ese momento el psicoanálisis es parte de la psiquiatría. Usted no puede ser psicoanalista si no es psiquiatra, y no puede ser psiquiatra si no es médico. Y estas cosas, estas crisis traen, se empiezan a formar psicólogos y psicólogas como psicoanalistas a partir de estos movimientos. O sea, por eso el Lemercier y su legado, hasta allá llega la crisis del psicoanálisis en México, que empieza por una terapia grupal en un monasterio. Uno puede hacer juicios atemporales epistémicamente, decir, bueno, ¿por qué no buscaron otra clase de psicoanalistas? Era gente muy atea que no comprendía que unos hombres quisieran ser monjes en un monasterio. Sí, esto está mal de entrada, eso no es sano. Entonces, lo que plantea la crisis, en su libro el doctor González hace una crítica fuerte, porque decir por qué los psicoanalistas querían a fuerza volver ateos a gente o que era enfermedad ser monje. Ese era como el presupuesto, están mal. Entonces, sobre todo la mujer argentina decía, tienen que nacer, y nacer es romper con el monasterio, salir del útero, y mi trabajo es de partera, que salgan. Es muy difícil desde ahora. No había otra mirada en el psicoanálisis en los 60, no hubieran encontrado otra clase de psicoanalistas en esa época. Hoy sí, yo trabajo con muchos psicoanalistas, le mando gente a terapia cuando me doy cuenta que ya es asunto de terapia, no es dirección espiritual. Necesitan profesionales, yo no soy profesional de eso. Sé cuándo derivo, tengo amigos y amigas psicoanalistas que no tienen pleito con la fe, pero estamos en los 60. Todo es blanco y negro. La gente del psicoanálisis no es gente que mire como categoría positiva la religión. Podemos hacer un juicio desde ahora muy fácil y decir, pero ¿de dónde ibas a sacar unos psicoanalistas con otra mirada en los 60? Puedo estar de acuerdo con el otro problema es que terapia grupal con gente con la que vives las 24 horas. Esto metió en un conflicto al monasterio. Porque tú vas, hablas de tu familia, la terapia, pero regresas a tu casa con los que vives en paz. Aquí los que están en terapia viven juntos y juntas, son homogéneos. Son las 24 horas, trabajas, rezas. Esto crea una crisis profunda que al final se disuelve solo. Cuando Frida se pelea con Lemercier, se los llevan para la terapia a México. Ya no es el monasterio, es el Centro Psicoanalítico Emaús, y se vacía de gente. Y entonces empieza a venir gente que quiere psicoanálisis de otros lugares del mundo, se vuelve medio hipiteca el asunto. Yo no estoy en contra de eso, pero va perdiendo y termina acabándose. Lemercier se lamenta mucho en el libro
que no tuvo la mirada él de sostener el tercer momento, un centro psicoanalítico para laicos, creyentes o no creyentes, porque viene el pleito, entonces le hacen el favor a Roma, eso se cierra, se cierra. Sí, podríamos seguir hablando, lo que quiero es darles ejemplos para que puedan entender qué pasa, porque es importante. No es por añoranza que Guillermo y este Festival del Libro insiste en estos temas. Cuando uno quiere tener futuro hay que saber de dónde viene. Y Morelos fue importante en esas épocas por muchos temas. Mucha gente ha pasado por aquí y creo que podemos tener futuro recuperando, analizando. Es otro momento, no son los 60 del siglo pasado, pero tenemos una historia maravillosa que no hay que olvidar, porque de ahí venimos, nos originamos, de ahí. Yo todo esto lo conocí después, yo era niño cuando pasó todo esto, no lo viví, pero el ambiente sí lo conocí. Entonces ya ahora que leo y estudio, me recuerdo de mi infancia y del ambiente, de las viejitas que se asustaban con la catedral y que no querían ir a misa. Yo me acuerdo, decía, ¿por qué una de mis tías no quiere ir a la catedral? Iba a misa a Matitlán, ¿por qué no quiere ir a la catedral? Pues ahora entiendo por qué no querían venir a misa a la catedral. Y hubo gente que se enojó tanto que intentaron envenenar a don Sergio, Le trajeron un platillo muy exquisito y venía envenenado. Lo malo, para la monja, una de las de la Juana de Arco, previó algo y se lo comió y se murió la hermana. Estaba envenenada, le llevaron a don Sergio un regalo de comida y se murió una monja de la Juana de Arco, porque ella dijo, primero pruebo yo antes que el señor obispo, no lo obligaron y se murió la hermana. Cosas graves que han pasado. La gente fundamentalista no tiene corazón ni se tienta en el asunto en nombre de Dios. Me callo, si no. No, muchísimas gracias. Pues un aplauso. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias también a Fernando González. Léanlo, si pueden conseguir sus libros. Hay varios por ahí. Y bueno, damos paso a la siguiente actividad. En unos minutos comenzamos ya